Buen día, seguimos en la Parashat Kitizá, versículo 7. El Eterno habló a Moshe: Ve, desciende, pues tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Habló en forma, implica que habló con dureza a Moshe Rabenu. Ve y desciende, como sale el tratado de Brajot en la página 32, donde dice, quería decirle: desciende tu grandeza. Yo únicamente te otorgué la grandeza en aras a ellos. Ahora que ellos han pecado, ¿para qué me sirves? En ese momento Moshe fue expulsado por decreto del tribunal celestial. Tu pueblo se ha corrompido. Aquí no dice el pueblo se ha corrompido, sino tu pueblo. Al utilizar esta frase, Dios quería decirle la muchedumbre abigarrada que tú, Moshe, aceptaste por tu propia iniciativa y a quienes convertiste sin consultar conmigo, diciendo, bueno es que los conversos se adhieran a la presencia divina. Ellos se han corrompido y luego han corrompido a los demás. Esta interpretación explica por qué Dios se refirió a Israel como si fuera el pueblo de Moshe. En realidad se refería a la muchedumbre abigarrada. También explica por qué Moshe en el versículo 11 pregunta a Dios que por qué se enoja contra tu pueblo, enfatizando así que es el pueblo de Dios, no de Moshe. Y en este versículo Moshe se refería a Israel. Muy rápido se han desviado del camino que les encomendé, se han hecho un becerro de fundición, se postraron ante él y le ofrecieron sacrificio y dijeron, estos son tus dioses Israel, que te hicieron subir de la tierra de Mitzrayim. El Eterno dijo a Moshe, he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo duro de cerviz, y ahora déjame que se encienda mi ira y los consumiré y haré de ti una gran nación. Dice duro de servir, ellos vuelven la dureza de su cerviz contra los que los amonestan y se niegan a escuchar. Eso es bueno por una parte, pero también malo por otra parte. Bueno porque el pueblo de Israel, ser duro de cerviz, es una persona que es duro, no es fácil de convencerle y todo lo demás. Él queda duro en su emuná, en la emuná de la fe que ellos tienen en la Torah y en el judaísmo y en todo. Déjame, todavía no hemos escuchado que Moshe haya rezado por ellos, y sin embargo Dios ya le está diciendo déjame, como si Moshe le estuviera insistiendo. En realidad la explicación de ello es que aquí Dios le proporciona a Moshe una apertura para interceder por Israel, informándole que el asunto dependía de él, que si rezaba por ellos Dios no los aniquilaría. Porque el Eterno se dice aquí, Moshe suplicó delante del Eterno sin su Dios y dijo, ¿por qué, oh Dios, se encenderá tu ira contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Mitzrayim con gran poder y con mano fuerte? ¿Acaso no es cierto que un sabio únicamente se encela de otro sabio, y un fuerte de otro fuerte, pero no de seres inferiores a él? ¿Por qué hablarán los Mitzrim diciendo con mala intención, él los sacó para matarlos en la montaña y aniquilarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete Vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Reconsidera que decirle, considera tu pensamiento diferente al que tienes ahora con respecto a ellos para hacerles bien y no el mal. Acerca del mal que pensaste con respecto a ellos. Interesante porque Rabbi Nachman dice aquí de que le dice Moshe Rabenu de que mira el bien de ellos y no mira el mal, y concéntrate en el bien para que cuando la persona de repente tiene mucho mal, pero por ejemplo tiene algo de bueno, por lo menos una nekudá, un punto bueno, la persona tiene que aferrarse a ese punto bueno para de allí subir y salir de ese mal, de ese se podría decir a veces la persona se puede meter de repente en una confusión, ¿no? Como que yo soy mal, yo soy esto, hago lo otro y no sé qué más. Rabbi Nachman en el Likutei Halachot, en la parte al principio de Ashkamata Borker, de levantarse en el temprano, lo habla de levantarse, pero levantarse de ese, de, 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 de esos tiempos malos que la persona de repente hace transgresiones, esto, lo otro, no sé qué, y de repente se ve como si él mismo como que él no tiene ningún mérito de estar cerca de Dios. Rabbi Nachman te dice que no te enfoques en el mal, sino te enfoques en el bien.
busca esos puntos buenos que tienes, e incluso que el punto bueno sea un punto bueno con, tú sabes, no el todo bueno, pero saca lo bueno y por lo menos de ahí, de esa nekuda que sí estás conectado con el creador, aférrate a ella para salir de allí. Y aparte de eso, es muy importante para que tú también te juzgues en benevolencia para ti mismo, para que puedas salir de allí. Ya que como dicen los sabios, un poco de luz despoja mucha oscuridad. Con un poco de luz, un poquitico de luz, puedes hacer que mucha oscuridad se vaya. Y ese es el punto bueno. Por eso dice aquí, vuelve el ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Recuerda en aras de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a quienes juraste por ti mismo, y le dijiste, multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra de la cual he hablado la entregaré a la descendencia de ustedes y la heredarán para siempre. Recuerda en aras de Abraham, y si ellos han transgredido los 10 mandamientos, recuerda que su ancestro Abraham fue sometido a 10 pruebas y todavía no ha recibido su recompensa por haberlas pasado. Otórgaselas ahora, y que esas 10 partes de la recompensa cancelen las otras 10 transgresiones de sus descendientes. En aras de Abraham, Isaac y Jacob quería decirles, si merecen morir por la pena de la quema, recuerda en aras de Abraham, quien se entregó a sí mismo para ser quemado por ti en Ur-Kasdim, y si merecen morir por la pena de espada, recuerda en aras de Isaac, quien extendió su cuello para ser degollado en la Quedá, y si están destinados a ser exiliados, recuerda en aras de Israel, quien fue exiliado a Harán, y si los israelitas no pueden ser salvados por el mérito de sus ancestros, entonces ¿para qué me dices ahora y haré de ti una gran nación? Si una silla de 3 patas no es capaz de mantenerse firme en tu presencia a la hora de tu ira, con mayor razón uno podrá hacerla una silla de una sola pata. Esto lo trae el Tratado de Brajot también en la página 32. Vamos a explicar lo que él dice ya lo último. Es muy interesante porque él dice, Akadosh Baruj Hu dice, déjame acabarlos y yo haré de ti una gran nación. Y Hashem le dice, pero si los méritos de ellos, que son tres, una silla que tiene 3 patas, no es capaz de mantenerse firme tu presencia en 3 patas, quiere decir Abraham, Isaac y Jacob tienen los méritos de ellos. Y esos méritos no les ayuda a ellos para que tú los salves la hora que tú tienes la ira. Ahora, con más razón, no podrá hacer una silla de una sola pata. ¿Quién es la silla de una sola pata? Él mismo, el Moshe Rabenu, ya que Hashem lo quiere hacer una gran nación. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que él diga una sola silla? Que la silla es una sola pata. Ahora, y también él viene de Abraham y Jacob. Entonces, ¿cómo puede ser de que él diga solamente una pata? Era que Akadosh Baruj Hu quería acabar con Israel. Supuestamente lo que quería hacer era acabar con Israel y empezar con él una nueva nación. Sin mérito de nadie. Ahorita esa nueva nación va a tener los méritos que va a tener, los méritos de Moshe. Y eso es lo que Moshe le dice. ¿Para qué vas a hacer una nación nueva de mí? Si hiciste la nación de Abraham, Isaac y Jacob, que son una silla de 3 patas y ellos, los méritos de ellos no pueden sostenerse ante tu ira. Ahora, si tú haces una nación de mí, yo que soy uno solo, una silla, una sola pata, va a poder tener méritos para que se sostenga ante tu ira. ¿Para qué? Muy importante, muy bueno como Moshe Rabenu eh, siempre busca la forma de ver el bien en el pueblo de Israel y de defenderlo a toda costa. A quienes juraste por ti mismo, dice Rashi, no le juraste por algo predecible, ni por los cielos, ni por la tierra, ni por las montañas, ni por las colinas, sino por ti mismo, que tú existes pere- perennemente, y tu juramento permanece para siempre, tal como se declara a propósito de Abraham, juro por mí mismo, pronunció el Eterno. Y con respecto a Isaac, también se declara, confirmaré mi pacto que juré con Abraham tu padre. Con respecto a Jacob, se declara, yo soy el Dios omnipotente, fructifica y multiplícate. En esta ocasión, Dios le juró a Jacob por el nombre divino de El Shaddai. Vamos a ver.
Y el Eterno reconsideró acerca del mal que declaró que haría a su pueblo. Moshe se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas en ambos lados, de un lado y del otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Fíjate lo que es interesante porque las tablas eran obra de Dios y también la escritura. Y aparte de eso, Moshe descendió con las tablas. Preguntan también para qué él descendió con la tabla. Y la Kadosh Baruj Hu ya le dijo que el pueblo estaba pecando y que había pecado. Entonces, ¿para qué él bajó con las tablas del testimonio? ¿Para qué? Y como dice Rashi, en ambos lados esto indica que las letras eran legibles en ambos lados de la tabla y ella era una obra de milagro. Por un lado y por el otro se leía. Era una obra de Dios, dice aquí, que el mismo Dios en su gloria lo hizo. Otra aplicación obra de Dios para referirse a las tablas es la siguiente. Esto es comparable a un hombre que le dice a su prójimo toda la ocupación de fulano que tal, de tal, es en esa obra. Del mismo modo, todo el deleite del santo bendito está en la Torah. Grabada dice, ambas significa grabar o tallar. Yoshua oyó el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moshe, sonido de batalla hay en el campamento. Al gritar dice que ya que los israelitas gritaban, se alegraban y reían. Y dice, él dijo, no un sonido de alarido de fuerza, ni un sonido de alarido de flaqueza, sonido de aflicción, oigo yo. Quería decir, este sonido no parece ser el sonido de grito de fuerza de los poderosos cuando gritan victoria, ni el sonido del grito de los débiles cuando claman, ay de nosotros o huyamos. Sonido de aflicción, es decir, es sonido de palabra de blasfemia e injuria, la cual causa aflicción al alma de todo el que lo escucha cuando le son dichas tales palabras. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Arrojó de su mano Moshe quebró las tablas de la alianza, porque se dijo, si con respecto a la ofrenda de pesas, que únicamente es uno de los tantos mandamientos de la Torá que está escrito que todo extraño que no comerá de él, estando toda la Torá aquí contenida en las tablas y todo Israel cometiendo apostasia, he de dársela a ellos al pie de la montaña. Esta frase significa al pie de la montaña, literalmente, abajo de la montaña. O sea, como que como hicimos anteriormente, ¿para qué él bajó con las tablas? Está escrito en el Tratado de Berajó en la página 12 que si la persona por lo menos hace una transgresión y luego se avergüenza de ellas, cuando se avergüenza, ¿sí? La persona pasa una vergüenza, eso le ayuda a expiar el pecado. Y él pensaba que apenas lo vieran a él, ellos iban a dejar todo y se iban a avergonzar. Y así, en ese momento, él podría darles las tablas. Pero como él vio de que cuando lo vieron siguieron en lo que estaban haciendo, o sea, una persona no puede hacer transgresiones y también estar tan alegre. Él vio que estaba haciendo las transgresiones y estaban tan alegres, quiere decir de que lo están haciendo con intención. Por lo tanto dijo, no tienen reparación. Lo mejor es acabar con las tablas. Y dijimos que todo lo de la montaña Sinaí, todo era como un matrimonio entre Israel y Hashem. Y la Ketubá, el acto matrimonial era prácticamente como las tablas. Entonces Moshe Rabbeinu prácticamente rompe las tablas, como queriendo decir de que no, eh, como hasta que no le entregue eso a la novia no puede estar en una forma, por decirlo, en un estado de casamiento o algo por el estilo, sino que no hay nada, por ejemplo, por decirlo así. Y en ese caso, que ganaría Moshe Rabbeinu? Que el castigo sea menos fuerte. Esto es lo que él quería hacer. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta volverlo un polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Quiere decir de que lo que se hace con la idolatría, que se tiene que perforar, se tiene que acabar y lanzarlo al agua.
No sirve, eso no puedes tener, no puedes tener ningún tipo de deleite sobre eso. Por lo tanto, eso fue lo que hizo. ¿Y qué es lo que dice al último? Dice, y lo hizo beber a los hijos de Israel, quiere decir de que como la azotá, le dan de beber de las bebidas con el nombre sagrado y todo eso, también él dio de eso a ellos para saber quién había hecho idolatría, quién no había hecho idolatría y todo eso para saber. ¿Por qué? Porque dentro de muy poco va a decir que llama a los hijos de Levi para empezar a matar a las personas que hicieron el becerro y que aparte de eso que también le sirvieron. Esparcir, dice aquí. Y los hizo beber los hijos de Israel. Dice, al hacer esto Moshe tenía la intención de probarlos como si fueran mujeres Otot. En aquella ocasión se aplicaron tres tipos de sentencia de muerte. Si hubo testigo y advertencia previa del pecado, el pecador fue sentenciado a morir por la espada, conforme al juicio aplicable a los hombres de la ciudad de Escarriá. Si hubo testigo del pecado, pero no advertencia previa, el pecador no se le aplica la pena de muerte por medio de plaga, tal como se declara más adelante, el Eterno batió al pueblo con una plaga. Si no hubo ni testigo ni advertencia previa, el pecador fue condenado a morir por hidrocón, ya que las aguas de Moshe que había preparado los pusieron a prueba y a consecuencia de ello sus estómagos se inflaron y explotaron. Luego Moshe dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que trajiste sobre el pecado tan grande? Ahora Aarón dijo, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que en maldad está. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este modo el varón que nos sacó de la tierra de Israel no sabemos qué ha sido de él. Entonces yo les dije, ¿quién tiene oro? Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. ¿Qué te hizo este pueblo? Dice Rashi, quería decirle cuántas torturas sufriste a mano de ellos, pues seguramente te torturaron para que trajeras sobre ellos este pecado. La pregunta de Moshe fue retórica, pues Aarón no había sufrido nada a manos del pueblo. ¿Qué maldad está? Ellos siempre andan en un camino malo y con pruebas ante el omnipresente. Entonces yo les dije una sola cosa, ¿quién tiene oro? Y ellos se apresuraron y se despojaron de sus joyas, entregándomelas a mí. Lo eché al fuego y no sabía que saldría este becerro de oro, pero salió. Expuesto quiere decir el descubierto. Aquí significa que su mácula y su degradación habían sido expuestos. Entonces yo le dije, ¿quién tiene oro? Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Yo le eché al fuego y salió ese becerro. Moshe vio que el pueblo se había expuesto, o sea que estaba sin Ananekabot. Entonces, para oprobio que se levante contra ellos, vamos a ver oprobio que se levante, que dice, es decir, que que este incidente será motivo de oprobio para ellos en boca de todos los que se levanten contra ellos. Moshe se paró en el portal del campamento y dijo, ¿quién esté por el Eterno a mí? Y se reunieron alrededor de él todos los hijos de Leví, que ellos no pecaron. Él les dijo, así dijo el Eterno, el Dios de Israel, que cada varón ponga su espada sobre su muslo y pasen y anden de portón en portón por el campamento, que cada varón mate a su hermano, cada varón a su compañero y cada varón a su pariente. Dice aquí, quería decir que vengan a mí. Todos los hijos de Leví, aquí aprendemos que toda la tribu de Leví fue virtuosa y no pecó junto a los demás. Así dijo, ¿y dónde fue que dijo que Dios lo dijo? En el versículo, todo el que sacrifique a los dioses será condenado a muerte. Así enseña Midrash Tamehilta, su hermano por parte de su madre. Y no es un leví, sino un israelita. Los hijos de Leví hicieron conforme a las palabras de Moshe, y ese día cayeron del pueblo como 3000 hombres. Entonces Moshe dijo, asuman la investidura hoy para el Eterno, cada varón por su hijo y por su hermano, para que él hoy
les otorgue una bendición. Asuma la investidura, quería decirle a todos ustedes que mataron a los adoradores del becerro de oro. Por medio de esto será investido como Kohanim para el omnipresente. Cada varón de entre ustedes será investido en el sacerdocio para ser matado por haber matado a su hijo y a su hermano. Y dice, y sucedió que al día siguiente Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo ascenderé al Eterno, quizás logre cubrir frente al pecado de ustedes. Moshe retornó al Eterno y dijo, te suplico, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Y ahora si perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro que escribiste. El Eterno dijo a Moshe, a quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dice Rashi, es decir, pondré algo que quite, limpie y tape al pecado de ustedes, a fin de separar entre ustedes y el pecado. ¿Sí? Y ahora si perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro que escribiste. Dice aquí que Moshe Rabbeinu dice, agarra mis méritos de todo el libro de la Torah que hay, y con eso perdona los pecados a ellos si no es suficiente con eso. El Eterno dijo a Moshe, a quien haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Y ahora ve y conduce al pueblo hacia donde yo hablé. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día que yo tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga porque habían hecho el becerro que Aarón hizo. Dios de oro, y Moshe quiso decirle, de hecho tú eres quien provocó que ellos hicieran esto al darles oro en abundancia y todo lo que ellos deseaban. ¿Qué otra cosa hubieran podido hacer para no pecar? Esto es comparable a un rey que alimentaba y daba de beber abundantemente a su hijo, lo adornaba y lo colgaba en el cuello, un bolsillo lleno de dinero, poniéndolo a la entrada de un prostíbulo. ¿Qué hubiera podido hacer el hijo para no pecar? No estás colocando al lado del pecado. Es decir, eso es lo que dice Moshe Rabbeinu, dice a Hashem. Entonces, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Porque tú le diste mucho dinero. Y ahora si perdonas tu pecado, entonces está bien. Yo no te diré que no, que me borres, pero si no, bórrame. Este es un mensaje elíptico, es decir, abreviado, donde se explica qué pasará en el caso que de que Dios los perdone. Y como Él, hay mucho en la Torah. De tu libro, es decir, de toda la Torah. De toda la Torah, bórrame de ella para que no digan de mí que no era un signo pedir misericordia por ellos. He aquí que mi ángel, pero no yo, mas en el día que yo tomé en cuenta, ahora te he hecho caso de no exterminarlos de un solo golpe, pero siempre que tome en cuenta sus otros pecados, tomaré en cuenta un poco de este pecado junto con los demás pecados. Y por esa razón no hay ningún castigo divino sobre Israel que no contenga un poco de la retribución debida del pequeño becerro de oro. Entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga. Esto se refiere a muerte a mano del cielo en caso de que haya habido testigos del pecado, pero sin advertencia previa. Esta es la segunda de las tres penas de la muerte aplicada a los pecadores de Israel por haber cometido idolatría. Que entonces con esto, pues prácticamente hemos terminado el capítulo 32 para empezar el capítulo 32 de Sat Hashem.